cuesta poner en palabras. El curandero salió lentamente de la casa, pero ya no era el mismo hombre que había entrado. Sus ojos estaban vacíos, como si lo que fuera que había dentro de la casa hubiera tomado algo en él. Sus ojos estaban vacíos, como si lo que fuera que había dentro de la casa hubiera tomado algo de él. Temblaba mientras hablaba y sus manos apretaban los amuletos con tanta fuerza que parecía que iban a romperse. No puedo hacer más, dijo con voz quebrada. Esto va más allá de lo que puedo manejar. La casa está marcada. Lo que sea que habita aquí no es de este mundo. Tienen que irse inmediatamente. Mi madre se derrumbó en el suelo llorando en silencio. Mi padre no dijo nada y solo apretó los puños impotente. No había más esperanza. Ya no quedaba nada que hacer. Esa noche mis padres tuvieron una conversación a puerta cerrada. Mi hermano y yo no estábamos presentes, pero pude escuchar algunas palabras que se colaron a través de las paredes. Hablaban de irse, de abandonar la casa que habían trabajado tanto para mantener. Mi madre insistía en que no podían continuar viviendo ahí, que si no lo hacían la oscuridad los podría consumir. Mi papá al principio se estaba resintiendo. Decía que no podían irse y que no tienen a dónde más ir, pero finalmente aceptó lo inevitable. Poco después de esa conversación comenzaron a hacer preparativos para dejar la casa. Mi padre vendió lo que pudo, pero la mayoría de nuestras pertenencias quedaron allá. No había tiempo ni energía para llevarlo todo. Era como si la casa misma nos estuviera empujando a salir lo antes posible. Los días antes de irnos fueron extraños. Las mariposas parecían estar más presentes que nunca, revoloteando por cada rincón y cada habitación. La casa que alguna vez había sido nuestro refugio, ahora se sentía como una trampa. Cada vez que intentábamos dormir sentíamos su presencia. Incluso en la oscuridad podíamos escuchar el suave batir de las alas. Recuerdo que una noche en particular, la última que pasamos en la casa, estábamos todos en la sala, mis padres y mi hermano en completo silencio. Nadie se atrevía a decir nada, pero todos sabíamos que algo estaba mal. El aire era denso, casi irrespirable, y las mariposas que normalmente se mantenían en las ventanas, ahora de alguna manera habían entrado. Estaban por todas partes, en las paredes, en el techo, posadas sobre los muebles, moviéndose lentamente como si fueran parte de la casa misma. Mi madre, que siempre había sido la más afectada por todo lo que había pasado, se levantó de repente y comenzó a rezar en voz baja. Mi padre intentó detenerla, pero ella lo empujó suavemente. Se acercó a las mariposas que estaban en las paredes, y su mano estaba temblorosa levantándose hacia ellas. «Déjenos en paz», gritó su voz quebrándose. En ese momento todas las mariposas de la casa se movieron al unísono, como si hubieran estado esperando. Revolotearon en círculos formando una especie de remolino oscuro alrededor de mi mamá, y ella terminó cayendo de rodillas en el suelo. Mi papá corrió hacia ella, pero en ese momento en que la tocó, las mariposas se dispersaron. Desaparecieron por las ventanas y las puertas abiertas, como si nunca hubieran estado ahí presentes. A la mañana siguiente dejamos la casa. No hubo despedidas, no miramos atrás. Mi madre estaba cansada, casi irreconocible, pero logramos llevarla con nosotros. Mis padres nunca más volvieron a hablar de la casa. Para ellos lo que pasó ahí era un capítulo cerrado, una historia que no querían recordar. Pero para mí esos recuerdos siguen vivos, como las mariposas que revoloteaban en mi mente cada noche. Y claro que nuestra vida cambió por completo. Nos mudamos a una pequeña vivienda en el pueblo vecino, mucho más modesta, pero al menos ahí no había mariposas. Mi madre seguía irreconocible. Lo que fuera que esas criaturas representaban habían dejado una marca profunda en su alma. Apenas hablaba y cuando lo hacía eran murmullos suaves, como si temiera que algo la pudiera escuchar. Mi padre por su parte trataba de seguir adelante, pero se notaba que también cargaba con un peso que nunca quiso compartir con nosotros. Y lo entiendo.
Éramos apenas unos pequeños. El pueblo pequeño, lleno de supersticiones, pronto empezó a murmurar sobre lo que nos había ocurrido. Algunos decían que la casa estaba maldita desde hace generaciones. Otros aseguraban que mi mamá había traído la oscuridad sobre nosotros por invitar a esas mariposas a quedarse en el jardín, creyendo que eran solamente un símbolo de buena suerte. Sin embargo, nadie sabía lo que había pasado. Nadie entendía el terror que habíamos vivido en ese lugar. Poco a poco intentamos reconstruir nuestras vidas. Mis padres trabajaban más que nunca tratando de dejar atrás el pasado, y mi hermano y yo volvimos a la escuela, pero las mariposas nunca nos dejaron del todo. Recuerdo que algunas noches, cuando la brisa soplaba desde las montañas hacia el pueblo, podía escuchar, o al menos creía escuchar, el suave batir de las alas a la distancia, como si me siguieran, como si nunca nos hubieran dejado realmente. Mis padres buscaron ayuda de varios curanderos e incluso de sacerdotes después de habernos mudado. Mi madre, desesperada, acudió a un brujo que vivía en las montañas cercanas. No lo conocíamos bien, pero la gente decía que era el único capaz de enfrentar maldiciones verdaderas. Era un hombre ya mayor, de rostro severo, que nunca sonreía. Lo recuerdo perfectamente el día que llegó a la casa. Su sola presencia llenaba la habitación de una sensación de autoridad, pero de igual manera te causaba como un cierto temor. Era como si cargara un conocimiento que nadie más tenía, y que tampoco quería compartir tan fácilmente. Él escuchó la historia de mis padres en silencio sin interrumpir. No hizo preguntas ni mostró sorpresa ante lo que ella describía, como si ya hubiera escuchado eso antes. Cuando terminó, simplemente asintió con la cabeza y mencionó lo mismo que el primer curandero. La casa efectivamente estaba marcada. Le preguntaron si había manera de romper la maldición, de liberar la casa de lo que fuera que la estaba consumiendo. Y él solo miró con los ojos cansados y finalmente dijo: las maldiciones de este tipo no pueden romperse tan fácilmente. Creo que lo han averiguado con las personas que fueron y no pudieron hacerlo. A veces lo mejor que puedes hacer es alejarte, dejar que el tiempo haga su trabajo. Si permaneces cerca, te va a seguir. Esas palabras, vaya que marcaron. No era lo que esperábamos escuchar. Mi madre había llegado con la esperanza de encontrar una solución con esta nueva persona, pero terminó con la cabeza derrotada. Después de tantos esfuerzos, después de buscar ayuda en todas partes, nadie podía liberarnos de lo que estaba en la casa. Nadie podía ayudarnos a escapar de las mariposas. El brujo nos hizo un amuleto con un saquito y varias hierbas dentro. Nos dijo que mientras estuviéramos lejos de la casa lo deberíamos usar. Nos advirtió de que no volviéramos bajo ninguna circunstancia. Nos dijo que la única manera de asegurarnos de que la maldición no nos alcanzara era mantenernos lo más lejos posible. Mi padre, que siempre había sido un hombre racional, guardó el amuleto en la sala sin hacer muchas preguntas. Su expresión me decía que aunque no creyera del todo lo que el brujo estuviera diciendo, no estaba dispuesto a arriesgarse. Durante los años siguientes no volvimos a hablar de la casa. Fue como si ese capítulo de nuestras vidas se hubiera cerrado para siempre. Mis padres, aunque habían cambiado, trataron de mantener la normalidad. Sin embargo, en la oscuridad de la noche a veces podía escuchar a mi madre susurrando. Decía que sentía las mariposas en sus sueños, que a veces las veía en las esquinas de los cuartos, aunque nadie más podía verlas. El pueblo, mientras tanto, comenzó a hablar de la casa como una leyenda. Algunos decían que por las noches, si caminabas cerca, podías ver a las mariposas negras posadas en las ventanas. Otros aseguraban que después de que nos fuimos nadie más se atrevió a vivir ahí. La casa quedó abandonada y las pocas personas que intentaron comprarla o restaurarla terminaron huyendo después de pasar unas cuantas noches en el interior. Años más tarde, cuando éramos adultos, mi hermano y yo decidimos volver al pueblo para ver qué había pasado con la casa. Habían pasado más de 2 décadas, pero la curiosidad pudo más que el miedo.
Mis padres ya no estaban con nosotros y parecía que era el momento de cerrar ese ciclo. Cuando llegamos nos encontramos con lo que esperábamos. La casa estaba en ruinas. El jardín que alguna vez había estado vivo estaba marchito, cubierto de maleza. Y las ventanas rotas dejaban entrar la luz de la tarde. Pero lo más extraño fue el silencio. No había mariposas, no había señales de ellas por ningún lado. Entramos a la casa con cautela, aunque ambos sabíamos que lo que fuera que había ahí ya no estaba. La oscuridad en las paredes, el frío en el aire había desaparecido, como si el tiempo hubiera borrado las huellas de lo que había ocurrido. Caminamos por las habitaciones recordando los momentos que habíamos vivido ahí, tanto los buenos como los malos. Y finalmente llegamos a la sala, ahí donde mi madre había